Kaixo, Egunon, ¿qué tal? Hoy entrevistamos a un científico muy galardonado que tiene el despacho lleno de premios. Es Luis Liz Marzán, director del Centro de Investigación en Biomateriales CIC Biomagune, con sede en Donostia, y que recientemente ha sido premiado por la Real Sociedad Española de Química por su trayectoria científica. Este es el galardón más importante que esta entidad otorga cada año. Egunon, ¿qué tal? Egunon, muy bien. Bueno, y zorionak, ¿no? Eskerrik asko. Tantos premios, tantos avances y, sin embargo, el gran público no os conoce. ¿Esto os duele a los científicos? Bueno, no, tampoco es el objetivo. Lo que duele quizás es que en algunos casos no haya suficiente preocupación porque haya más ciencia y ciencia de más calidad. El que se conozcan nombres es lo de menos. Ya, pero justamente, ¿no? O sea, la prioridad es que haya más ciencia, en vuestro caso, ¿no? Y no sé, en un país en el que se conoce mucho más pues, a los futbolistas, que son los verdaderos héroes, no sé si esto también es un reflejo, ¿no?, de las prioridades de un país. Bueno, yo diría que eso pasa en todos los países. Realmente los deportistas tienen mucha más visibilidad que los científicos en prácticamente en cualquier sitio. Ya digo, las prioridades y las preocupaciones es que haya inversión donde tiene que haberla, que se entienda un poco lo que es hacer ciencia, que se entienda cómo la ciencia puede aportar a la sociedad y que en consecuencia con eso se hagan apuestas a largo plazo. Y en este momento, para las personas que tengan dudas, ¿tú cómo defiendes la ciencia? Las inversiones que hay que hacer. Bueno, las inversiones tienen que ir un poco ligadas a objetivos, quizás se deberían establecer prioridades temáticas, saber cuáles son los temas que interesan dentro del contexto quizás empresarial y social del país. Siempre hay que tener también que la ciencia va por caminos muchas veces inesperados y que es muy importante tener mucha actividad para que puedan surgir descubrimientos importantes en algún momento. Eso es quizás un poco el concepto más básico, el que tiene que haber mucha ciencia para que surjan novedades que aporten a la sociedad. En momentos complicados como este, donde aportar financiación siempre cuesta, pues yo diría eso. Yo creo que lo fundamental sería establecer campos prioritarios y ahí poner mayor financiación. Creo que esto lo está haciendo el gobierno vasco, tiene unas ciertas áreas que ha definido de una forma bastante concreta. Por ejemplo, las biociencias en una área prioritaria y ahí se está invirtiendo desde hace ya bastantes años bastante dinero para hacer investigación. Por eso te viniste hace un poco más de un año, ¿no? Desde Sí. Galicia aquí, porque te parecía que era un lugar, Euskadi, en el que se apostaba por la ciencia. Sí, realmente las sensaciones son muy diferentes aquí. No solamente por la cantidad de dinero que se pone, sino un poco por el entorno, por lo cómodo que se siente uno aquí hablando con el resto de investigadores en distintos campos y con distintas orientaciones, tanto de investigación básica como más orientada. Es mucho más gratificante lo que se encuentra en este entorno gracias a toda la inversión que se ha hecho en los últimos años. Y en el CIC Biomagune, en concreto, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, hay 10 grupos de investigación, cada uno trabaja en un tema un poquito diferente. Se podría decir que los campos más generales o el campo más concreto de investigación está relacionado con lo que se llaman nanobiomateriales, es decir, utilizar la nanotecnología para aplicaciones biomédicas, que a veces están relacionadas con el campo de la imagen médica, por ejemplo, la resonancia magnética de imagen. Otras veces están relacionadas con encontrar nuevas técnicas de terapia que puedan ayudar a resolver enfermedades. Y otras veces es simplemente el entender cómo funcionan sistemas biológicos utilizando técnicas químicas y físicas. Entonces es un tema, bueno, es un campo bastante amplio. Aquí nos hemos enfocado sobre todo a esta aplicación en diagnóstico y terapia,
pero se abren un poco las posibilidades a que entren investigadores de otros campos. Cuando estás hablando de centraros sobre todo en diagnóstico y terapia, o sea, el objetivo es poder detectar indicios de enfermedades cuanto antes y de la forma más fiable posible. Sí, efectivamente, lo que se llama el diagnóstico temprano es muy importante. Todos sabemos que en cáncer el detectarlo a tiempo puede ahorrar muchos problemas a la hora de tratarlo. Por ejemplo, la mayoría de los diagnósticos de cáncer se hacen con biopsias, es decir, que cuando ya se ha desarrollado el tumor, de alguna forma se corta el tejido y se hacen análisis que a veces también cuestan bastante tiempo. Sería un objetivo muy buscado es hacer diagnóstico en sangre, es decir, que con un análisis de sangre se pueda hacer un diagnóstico fiable de si se está desarrollando la enfermedad o no. Y en Biomagune hay algunos proyectos que están relacionados con ese campo. Y para esto necesitáis, o sea, aparte del dinero de las instituciones, dinero privado, financiación privada. Sí, eso sería ideal. De momento, bueno, hemos tenido algunos contratos con empresas para objetivos concretos. Todavía falta un poquito el que haya esa inversión de lo que se llama pues, business angels o inversores privados que de alguna forma crean en un proyecto e inviertan con riesgo y a largo plazo. La financiación con la que contamos actualmente, aparte del Gobierno vasco, en parte viene del Gobierno central, cada vez menos, pero todavía hay alguna, y muy buena parte de la Comisión Europea. Proyectos que se presentan con objetivos bien definidos, en competición con el resto de investigadores de la Unión Europea, y bueno, pues en algunos casos se obtiene la financiación. Sí, hace unos días estuvo una experta en fotónica que ha ganado un premio recientemente a la Universidad de Deusto, Andrea Blanco, y nos hablaba justamente de que ahora, como ha habido tantos recortes a nivel institucional, a nivel estatal, o bueno, en este caso autonómico, porque aquí en Euskadi también los ha habido, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, Europa no ha recortado sus ayudas, pero ahí es donde se está presentando todo el mundo, con lo cual hay muchísima más competencia y es menos probable que te toque una ayuda. Sí, sí. Lo habitual estaba siendo que de cada 100 propuestas presentadas, aproximadamente 15 fuesen aprobadas. En el nuevo programa marco que acaba de empezar, en el nuevo plan plurianual de la Comisión Europea, se espera que en las primeras convocatorias la tasa de éxito sea del 2%, es decir, que 98 de cada 100 no son aprobados. Eso hace muy difícil trabajar, primero porque preparar una propuesta de este tipo requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Hay que pensar que estas propuestas requieren pensar un tema, unos objetivos que nadie haya conseguido nunca, que sean de cierta importancia y además cada vez más se pide que tengan una llegada al mercado lo antes posible. Todo esto hay que hacerlo juntándose con grupos de investigación de otros países europeos. Perdona, ¿una llegada al mercado para crear empleo? ¿O? Sí, para crear productos que puedan mejorar la industria y que eso dé lugar a la creación de empleo, obviamente. De alguna forma se busca que Europa sea más competitiva en el mercado en relación a Estados Unidos o Asia, que han entrado muy fuerte en lo que se llama innovación. Entonces, bueno, pues se está promoviendo que cada vez más empresas participen en estos proyectos. Y entonces, bueno, eso hace incluso más difícil el buscar objetivos que tengan esa viabilidad a corto plazo. Entonces, esto requiere mucho esfuerzo, incluso a veces hay que hacer inversión para hacer reuniones de preparación y demás. Y bueno, y en la gran mayoría de los casos lleva a que no se obtiene financiación para hacer ese proyecto. Claro, la financiación, cuando se habla de financiación, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? O sea, son proyectos también a largo plazo, más o menos, no sé si hay una horquilla, me podrías decir, orientativa. Bueno, en los proyectos europeos lo habitual es trabajar a 4 años y la financiación total puede ser del orden de 4 o 5 millones de euros para todos los grupos que conforman el consorcio, que suelen ser del orden de 9 o 10. Pero a vosotros os va bastante bien, ¿no?, dentro de lo que cabe. Sí, tanto el grupo que yo dirijo como el resto de grupos de Biomagune han tenido bastante éxito en convocatorias europeas. ¿En estas últimas? En las últimas todavía no se sabe, no se han resuelto. Pero en las anteriores sí, tenemos una media de 2 proyectos por grupo de este tipo,
que con las tasas de éxito que estamos hablando realmente es muy destacado en el contexto español. Es muy difícil encontrar centros de investigación en el que el promedio sea de más de un proyecto por grupo. Por lo tanto, bueno, pues se puede decir que no nos podemos quejar, tenemos suficiente financiación para trabajar, podemos contratar investigadores. Realmente, si hiciésemos una estadística del origen de los fondos que contratan investigadores ahora mismo en el centro, probablemente bastante más de la mitad están contratados con financiación que viene de forma competitiva. Entonces eso, pues bueno, de alguna forma genera empleo ya. No es el objetivo final, porque el objetivo es que el empleo se genere creando nuevas empresas, es decir, que no venga tanto de financiación pública, sino que se genere vendiendo un producto determinado. Pero bueno, de alguna forma todo esto también lleva a la educación de jóvenes, que en el futuro se espera que sean los que generen también más ideas y más productos. O incluso que sean los que pongan en marcha empresas basadas en las ideas que se generan aquí. Hasta ahora, desde que tú estás, bueno, claro, es un año, no sé si es tiempo suficiente, ¿no?, como para hacer un balance, pero ¿de qué forma vuestro trabajo ha influido en la generación de empresas? ¿Habéis creado puestos de trabajo o empresas? Bueno, de momento no. Hay ahora mismo en marcha un proyecto que está basado en una idea de otro grupo, no sé qué, no es el mío, pero dentro del centro, en el cual hay 3 patentes, incluso 4, que se están desarrollando para realmente convencer de que esto es algo que puede dar lugar a que puede ser competitivo en el mercado. Es un producto bastante relacionado con diagnóstico, con hacer detección de ciertos componentes que pueden ser marcadores de enfermedades o pueden ser anticuerpos que al final también son marcadores. El reto quizás es demostrar que esto es competitivo con lo que ya está en el mercado, que puede funcionar mejor y que los costes no van a implicar que haya que invertir más para hacer el mismo tipo de análisis. Entonces esto se plantea un poco a corto medio plazo, no es para ahora mismo, pero está bastante avanzado. O sea, los investigadores han desarrollado que la tecnología funciona. Están trabajando con algunas empresas para incluso demostrar que funciona con sus productos y bueno, pues vamos pasando etapas y creemos que en el plazo de un par de años podríamos estar de alguna forma en el mercado. ¿Y de cuántos puestos de trabajo? Bueno, eso es difícil de definir. Ahora mismo hay entre 6 y 10 personas trabajando en esto. En el caso de que esto se desarrollase, realmente el mercado es relativamente amplio, es decir, que si esta empresa llevase a cabo la fabricación del material, pues es posible que se generen algunos puestos más. De momento no se puede hablar de grandes empresas, tendrían que ser pequeñas empresas que trabajasen de alguna forma para las grandes, que son las que entran en el mercado más fuerte. Y para esto necesitáis dinero, financiación privada. Háblanos de unos inversores o posibles inversores que han venido recientemente, que me decías que han generado dinero en África, y los problemas de conciencia o las dudas que puede generar esto, ¿no? Sí, hace poco hemos tenido una visita de inversores que aparentemente han acumulado dinero con el negocio de los diamantes en África. Para nosotros es difícil decidir si eso es si eso éticamente está justificado. Entendemos que su financiación no ha sido ilícita, si no, no lo dirían alegremente. Si eso implica explotación de personas y demás, no lo podemos saber, pero siempre uno se lo plantea, ¿no? Si realmente el dinero que puede llegar está basado en una explotación de personas, si está basado en una organización que funciona de la forma reglamentada y que no tiene ningún problema. Claro, tampoco nos corresponde investigarlo, pero éticamente uno se lo plantea. Pero bueno, eso puede pasar casi en cualquier negocio, el que te plantees como alguien ya ha llegado a ser millonario. De alguna forma, si hay una organización legal que tiene dinero y que se plantea el invertir para ayudar a la generación de empresas, a nosotros en principio nos convence.
Si hubiese algo que suene a ilegal, pues obviamente no nos convence. Claro, porque estas personas, o sea, cada cual de estos inversores, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a poner? Bueno, no nos han hecho ninguna oferta, pero sabemos que a una empresa que estaban dispuestos a, digamos, a hacerse cargo de la empresa, han invertido de repente, creo recordar, 5 millones de euros, lo cual es una cantidad muy importante. Bueno, de alguna forma eso hace que ellos se hagan el control de la empresa y establezcan las prioridades. Eso también es un riesgo porque puede hacer que los objetivos cambien en la empresa. Para empresas que están empezando, bueno, eso establecería un poco los ritmos también. Es decir, que si unos inversores ponen dinero para desarrollar un producto, lo habitual es que haya que dejar otras prioridades al lado. Que quizás algo que en lo que estás ilusionado desde el punto de vista científico haya que dejarlo un poco a un lado para volcarse más en lo que sería desarrollar producto. Y bueno, a veces habrá que hacerlo, sí. Claro, al final el que tiene la tela es el que manda, ¿no? Sí, porque también de alguna forma nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y entonces si realmente tenemos un impulso para dar ese salto, para generar pues, estos puestos de trabajo que estábamos hablando, para generar productos que redunden en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pues tenemos la obligación de hacerlo. Imagino que tú, como director del CIC Biomagune, te tienes que meter a la cama más de un día. Si es que, no sé si sabes desconectar estupendamente, pero con un montón de asuntos en la cabeza, así de, bueno, tiramos por aquí, o sea, dinero o prioridades científicas, ¿no? ¿Dónde está el término medio? Por desgracia no surgen de momento muchas de estas preguntas de alguien que ofrezca dinero para desarrollar un producto. Ese es un objetivo al que tenemos que ir. De alguna forma, a pesar de que la vocación de los investigadores que trabajan en Biomagune es de hacer la mejor ciencia posible, de avanzar lo que se llama en la frontera del conocimiento y generar nuevo conocimiento que en algún momento esperamos que dé lugar a esos productos, pues eso tiene que llegar, el hacer desarrollo. Hay investigadores que lo están haciendo ya y nosotros los apoyamos lo más posible dentro del juego que tenemos del presupuesto del centro para favorecer esa investigación más aplicada. Sí, efectivamente yo tengo bastante que decir en cómo se priorizan los objetivos. Por otra parte, también tengo mi propio grupo de investigación en el cual pues hay también objetivos de distinta índole. Hacemos investigación que va desde la más básica posible de entender cómo funciona la química hasta investigación muy aplicada en la que a veces hay que decidir, por ejemplo, si intentas hacer una publicación de alto impacto, que se llama, donde tus colegas se queden bastante impresionados, o retrasas eso considerablemente para hacer una patente que puede dar lugar a la generación de un producto. Entonces eso es complicado porque muchas veces no sabes si el mercado realmente está preparado para lo que tú quieres patentar y entonces, bueno, aparte de eso, el patentar implica también más gasto. Hacer patentes tiene unos costes que muchas veces no se conocen. ¿Cuánto cuesta hacer una patente? Bueno, depende un poco a cuánto aspiras, pero una patente europea, por ejemplo, requiere contratar a especialistas que sepan cómo escribir una patente, que no es lo mismo que escribir un documento científico. Requiere hacer una búsqueda de toda la base de datos de patentes para saber si lo que vas a reclamar como conocimiento nuevo está ya protegido de otra forma o se le llama con otro nombre. Requiere pagar las tasas. ¿De cuántos son? Las tasas de un proyecto europeo es aproximadamente del orden de 5.000 euros. Contratar a los abogados puede ser también de ese orden. Y luego, después de un año, hay que volver a pagar para mantener la prioridad de la patente. Y después de unos años, o demuestras que estás avanzando en el tema y vuelves a pagar, o pierdes los derechos. Es decir, que está muy bien pedir que los investigadores patentemos, pero hay que ser consciente de que eso implica muchas veces un gasto que no está justificado.
Entonces, bueno, pues todo esto hay que estudiarlo con mucho detalle y también consume mucho tiempo y mucho esfuerzo. Claro, pero antes has dicho o patentes o publicación bombazo, y no pueden ser las dos en uno. Pueden ser las dos, pero primero hay que patentar, porque si publicas primero se pierde la prioridad. Claro. Bueno, Mejor es un poco... la chita callando, ¿no? Patentar y luego dices, mira lo que he patentado. Las empresas muchas veces nos dicen que ellos ni patentan ni publican, que lo que hacen es aplicar el producto y esperar a que nadie se dé cuenta de cómo lo hacen. Porque si patentas tienes el riesgo de que alguien se busque la forma de evitar la patente y hacer lo mismo. Es complicado. Yo también siempre muchas veces digo que no se nos puede pedir a los investigadores que hagamos todo. Bueno, anteriormente en la universidad quizás incluso más, porque aparte de investigar, patentar y crear empresas, se nos pide que demos clase de la mejor forma posible. Y todo eso en una persona es muy difícil de tener. Hay muy poca gente que llegue realmente a hacer todas esas facetas. ¿Y todo esto ha cambiado en los últimos años? Lo que me estás diciendo, cada vez se exprime más a las personas en todos los ámbitos. Bueno, se exprime todo lo posible, pero sí, cada vez más se busca el que haya investigación de la mayor calidad posible y al mismo tiempo generación de recursos y de puestos de trabajo. Pero, ¿y tú crees que vamos por buen camino? O sea, porque al final por algún sitio vamos a reventar, ¿no? Bueno, como te comentaba antes de entrar en el plató, en el País Vasco se ha hecho de alguna forma una estrategia que intenta cubrir todos los pasos del conocimiento científico, aparte de invertir en las universidades, donde se espera que la generación de conocimiento sea fundamentalmente desde el punto de vista básico. Ligados a las universidades están los llamados BERC, que son centros de investigación con vocación de investigación básica. Se han creado los CIC, Centros de Investigación Cooperativa, donde se intenta que haya generación de conocimiento, pero también mucha interacción entre los distintos agentes del sistema de investigación científica. Es decir, que se intenta que haya proyectos donde participen también los centros tecnológicos, donde participen las unidades de desarrollo de las empresas. Y luego hay los propios centros tecnológicos, que están mucho más cerca de las empresas y que, aparte de generar conocimiento, que también lo hacen, pues intentan también resolver problemas concretos dentro de las empresas. Es decir, que si realmente se respetan las prioridades de cada tipo de agente de investigación, de alguna forma estaría cubiertos los objetivos de las distintas etapas. O sea, que tú crees que de este modo... ¿Y esto va a suponer esta reestructuración del sistema de ciencia vasco, en la que se está trabajando ahora, va a suponer algún tipo de pérdida de puestos de trabajo? Todavía no lo sabemos. En principio no, si la financiación sigue siendo la misma. Yo creo que lo que se pretende es de alguna forma hacer que el sistema de ciencia e innovación sea más eficiente, que los objetivos que se habían establecido se cumplan de una forma un poco más estricta. Quizás hay que tener, yo pediría una cierta flexibilidad a la hora de cumplir los criterios que se habían establecido. A veces se exponen porcentajes de actividad y porcentajes de financiación que en ciertos casos pueden no ser demasiado realistas, pero no creo que se pierdan puestos de trabajo de investigadores siempre que los números de financiación se mantengan. ¿A ti te parece bueno el proyecto este de reestructuración o hacia dónde va? Me parece que es una buena idea el intentar optimizar los recursos. Me parece que a veces el lenguaje que se utiliza desde el punto de vista de los políticos y desde el punto de vista de los investigadores no siempre coincide, lo cual también se puede entender. Me gusta que hay bastante diálogo. Al final, obviamente, la última palabra la tienen los que gestionan los fondos públicos. Y bueno, pues ellos son los que tienen que decidir cuál es el modelo que quieren establecer. Uno de los grandes retos, entonces, ya, bueno, estamos acercándonos al final de la entrevista, sería el de mejorar igual vuestra capacidad de atracción de dinero privado. Sí, eso de alguna forma es lo que se nos pide. Yo sinceramente creo que vamos por buen camino. Sinceramente creo que cada vez hay más interacción con otros centros de investigación en el País Vasco. Creo que cada vez
las empresas nos van a conocer mejor. Todo esto de que se vea que el nivel de investigación es alto, que llegan premios, que de alguna forma también la prensa nos ayudáis a dar visibilidad. Creo que eso ayudará a que las empresas cada vez más se acerquen a nosotros y que intenten entender un poco la forma en que podemos ayudar. Porque, ¿qué os han dicho estos de los diamantes, por ejemplo? ¿Qué están esperando de vosotros? Bueno, estos venían un poco a consultarnos sobre una inversión que querían hacer en una empresa de una temática relacionada. Nos han dejado el mensaje de que si tenemos productos que creemos que puedan llegar al mercado, que les hagamos saber un poco de qué van y qué mercado es el que se puede esperar. O sea, que ahora no los tenéis de momento. No, de momento no los tenemos. De momento, digamos que tenemos el contacto. Y uno de nuestros investigadores está en el comité científico asesor de la empresa que ellos han comprado de alguna forma. Es decir, que están cerca, pero ellos lo que nos van a pedir es que puedan recuperar la inversión en un plazo aproximadamente de 5 años, diría yo. Pero ni siquiera este producto del que me has hablado antes, estos test para mejorar la detección del cáncer. Vamos a ver. Algo que hay que entender también es que llegar de un nuevo concepto científico a un producto es un proceso largo y en cuestiones médicas más largo todavía, porque ahí surgen cuestiones éticas, cuestiones de efectos secundarios, hay que hacer pruebas con células, pruebas con animales, luego pruebas con voluntarios humanos. Habitualmente en las empresas farmacéuticas los productos que llegan al mercado tienen como mínimo 10 años de espera y el 90 y tantos % nunca llegan. Eso es lo que primero que hay que entender. Es decir, que para que un producto de aplicación médica llegue al mercado hace falta mucha investigación, mucha perseverancia y superar muchos obstáculos. Entonces eso supone sobre todo financiación pública, porque el de los diamantes, por seguir tirando de esta... Bueno, sí, una empresa... está esperando que le revierta el dinero rápido. Si se ve que una farmacéutica puede llegar a vender un producto de forma exclusiva, ahí hay mucho dinero. Es decir, que obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que lo que hacemos puede llegar y ofrece ventajas, pero en ese caso sí habría posibilidades de generar riqueza. Qué complicado, ¿eh? Muy complicado. Estamos con Luis Liz Marzán, él es director del CIC Biomagune de Donostia. Ahora sueña con ver un futuro más atractivo para sus hijos y sus alumnos. Por todo lo que me has contado. Sí, bueno, depende de nosotros, de los políticos que escojamos, de la ilusión que todos pongamos en nuestro trabajo. Yo creo que a cada uno le corresponde una misión en la vida y tiene que intentar cumplirla lo mejor posible, y eso yo creo que es la clave. Ya. Claro, es que muchos dirán, claro, es que vale investigación, pero entre los subsidios del paro, patatín, patatán, no sé si queda mucho dinero para la investigación, pero tú no tienes la sensación de que dinero sí que hay, pero que se escapa en otras cosas, que no es solo para sanidad, educación. Los dirigentes nos están diciendo que ya estamos recuperándonos. Yo creo que eso tiene que verse de alguna forma en todo esto que los ciudadanos consideramos tan importante. La educación es fundamental, la sanidad es fundamental. Yo también creo que la investigación es fundamental porque es lo que va a permitir generar un tejido empresarial que se distinga de los demás y que genere riqueza. Trabajar en casa es tu manía o pecado confesable. Para llegar alto hay que trabajar en casa también, no solo en la oficina. Sí, este empleo exige muchísima dedicación. Si quieres destacar un poco, no por destacar, sino porque destacar es la única forma de conseguir todas estas ayudas de las que estábamos hablando. Exige muchísima dedicación. Esto yo le pregunté a mi hija cuál puede ser el pecado confesable que les puedo contar y ella fue la primera que me dijo estar con el ordenador en casa. O sea que esto es lo que más te están reprochando, te han reprochado sí, siempre tu familia, ¿no? Exige muchos sacrificios. Oye, ¿tú crees que vivimos en un país que trabaja lo suficiente o que nos va más la marcha que el trabajo? Yo creo que aquí se trabaja mucho. Yo he trabajado en muchos países. No creo que en otros países se trabaje más horas que aquí. Quizás falta un poco el exprimir esas horas de trabajo.
Yo creo que en muchas empresas se trabaja muchas horas y con mucha dedicación. Quizás falta un poco de concienciación para que realmente se entienda que las horas de trabajo tienen que dar resultados importantes. Igual mejoras en organización, ¿o sí? Bueno, sí, muchas cosas se podrían organizar mejor, es verdad. Bueno, Luis, has escogido a Loquillo para cerrar el programa. ¿Te gusta Loquillo? Bueno, quizás cuando pensaba en una canción me acordaba un poco, ahora que tengo un hijo que va a entrar en la universidad, me acordaba de los bailoteos universitarios y esa canción pues, bueno, representaba alguna cosa. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con Loquillo, este Cadillac solitario. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Contándonos, bueno, en qué estáis, vuestros proyectos y pues todas las dificultades que se le plantean al mundo de la investigación. Gracias, Luis, que vaya bien. Gracias a vosotros también por estar ahí. Mañana más y otros temas. Agur.